Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Iniciemos con el programa de hoy. Este año, Naciones Unidas, años de existencia, la máxima institución internacional por los golpes geopolíticos de la y por los divisores económicos. En el programa de hoy nos preguntamos sobre la crisis de legitimidad de Naciones Unidas y su necesaria reforma. Nos preguntamos también si es relevante para el siglo XXI y cuáles son las claves del comportamiento de México frente a Naciones Unidas. Les pido, por favor, que me acompañen. El sistema multilateral enfrenta su mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial. Las rivalidades geopolíticas entre potencias centrales y sistémicas han bloqueado la toma de decisiones necesarias e indispensables para enfrentar los grandes desafíos globales. En este trance, la ONU se apunta en el centro del escenario con su mayor crisis de legitimidad cuando cumple 80 años de existencia. Ahora su futuro luce sombrío, desdibujado y altamente cuestionado por su incapacidad general de evitar conflictos globales. Ahí se apunta la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra entre Israel y Hamás, y los numerosos conflictos que galopan en África, Asia y América. La dificultad de la ONU para responder a conflictos armados prolongados y emergencias humanitarias se ha confeccionado de la mano del auge nacionalista, unilateralista y de la falta de financiamiento para promover la paz, la cooperación internacional y los derechos humanos. La ONU cumple 80 años de vida y un balance de éxitos, de fracasos y también de asignaturas pendientes. Ahora está enfrentando una crisis existencial debido a los grandes divisores geopolíticos entre grandes potencias sistémicas y centrales, así como los grandes retos que enfrenta la agenda internacional. Para hablar sobre el camino de la ONU en el siglo XXI, nos acompañan desde la antigua sede del Senado la embajadora Yanerit Morgan. Ella es embajadora de México en retiro y también fue representante alterna de México ante Naciones Unidas, embajadora, y bueno, pues miembro del COMEXI. Bienvenida, qué gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Gracias, embajadora. Está también con nosotros Alfonso Monjarás Domínguez, el doctor Alfonso Monjarás Domínguez. Él es profesor de la FES Acatlán. Bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña nuestra queridísima doctora María Cristina Rosas. Ella es investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. María Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Rina, un placer estar aquí. Gracias. Embajadora, la ONU cumple 80 años y su futuro y presente luce cuestionado. Desde su punto de vista, ¿por qué está desorientada la ONU y por qué para algunos países es disfuncional? Es un contexto internacional muy complejo el de ahorita, en el cual las grandes potencias han decidido ejercer sus intereses nacionales a través del unilateralismo y no recurrir a los organismos multilaterales. Y eso hace que, desde luego, haya falta de confianza en la ONU porque no ha podido resolver, por ejemplo, los grandes conflictos. Hablemos de los dos grandes conflictos actuales, la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto, desde luego, del Medio Oriente, no han pasado por el tema de la ONU. Y eso hace un llamado sobre todo al tema del funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad, donde los 5 miembros permanentes del Consejo, que son las cinco potencias en el momento en que se funda la organización, tiene la posibilidad de obstaculizar cualquier acción del Consejo de Seguridad, y eso ha hecho inoperante a la ONU en un tema tan importante como es el de la paz y la seguridad. Claro. Y el otro tema es, desde luego, que han pasado 80 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, el orden actual es totalmente diferente y necesita una renovación urgente. Claro. También por ello, ¿no? Claro. María Cristina, la embajadora pone en la mesa el tema de Gaza, de Ucrania, fracasos de la ONU también, como Ruanda, como Siria, pero son fracasos de la misma organización o por el hecho de que la ONU depende para su toma de decisiones de los grandes 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Bueno, primero yo añadiría lo que dice la embajadora, que el mundo en el que nació la ONU ya no existe. Sí.
Ese es un elemento que no podemos soslayar porque la ONU nace en un mundo donde los principales actores son estados. Hoy estamos en un contexto donde los estados son principales, siguen siendo importantes, pero hay un montón de actores, no estados, empresas, sociedad civil organizada, delincuencia organizada, terrorismo, que manejan un montón de agendas. Entonces, esa es una diferencia importante. Nació con 50 más 1, hoy tiene 193 miembros. No es lo mismo tener 51 en la mesa que tener 193. Y por otro lado, efectivamente tenemos una agenda muy diversa. La ONU nació con 3 objetivos fundamentales: mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el respeto de los derechos humanos e impulsar el desarrollo. Y en los 3 nos ha quedado a deber. O sea, pasaron 80 años y estos 3 temas siguen pendientes. ¿Qué pasa? Bueno, hay, por supuesto, lo que mencionas y preguntas, falta de disposición política de los miembros de la ONU. No todo es culpa de Estados Unidos. Te pongo el caso, por ejemplo, del financiamiento. Estados Unidos es responsable del 22% del presupuesto. Paga cuando quiere y paga poquito. Y siempre con este chantaje de si la ONU no se reforma, no pago, ¿ok? China ahorita tiene el 20% del presupuesto, ahí ya llevas 42%. Y China paga en el transcurso del año, no paga en un solo momento. Entonces, bueno, ellos son responsables del 42%, pero 3/4 partes de los miembros de la ONU, de los 193, no pagan a tiempo, ¿no? Entonces, una cosa es que Estados Unidos haga lo que hace, que China hace lo que hace, pero el resto de la comunidad internacional me parece que está quedando a deber y que tiene gran parte de la responsabilidad y se ha olvidado que ser miembro de la ONU es un privilegio, pero que conlleva responsabilidades y muchos miembros de la ONU no están cumpliendo las responsabilidades. Entonces yo vería que este tema de los dineros también habla mucho del mundo en el que vivimos, ¿no? Falta de cooperación, creciente unilateralismo, creciente polarización y poca voluntad política. Alfonso, está dibujando tanto la embajadora como la doctora María Cristina Rosas el juego de la policrisis a nivel internacional, y esto se refleja en la ONU. Pero si le añadimos una capa más de complejidad, estamos ante un orden internacional con potencias revisionistas, con ambiciones imperialistas. ¿Cómo hacerla relevante en este contexto? Es complicado poder hacerla relevante porque añadiría a lo que acaba de decir la embajadora, la doctora Rosas, los países tienen además un tema de agenda geopolítica donde se vuelven relevantes ciertos problemas internacionales cuando a una potencia le interesa tratar de resolverlos. Hablaba hace rato la embajadora, por ejemplo, de Siria, de Medio Oriente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Haití? ¿Qué pasa con el centro de África? Hay infinidad de lugares en el mundo donde las potencias parece ser que no tienen intereses, entonces estos lugares parecen ser inexistentes. Poner en la mesa a la Organización de las Naciones Unidas requeriría de un compromiso que creo que en estos momentos ningún país, sobre todo los países más importantes de la organización, tienen o tratan de desarrollar, ¿no? Entonces aquí creo que la organización desafortunadamente llama las luces cuando hay fallos o cuando hay algún tipo de escándalo. No sé si es un tema que incluso pudiéramos denominarlo que a nivel internacional las noticias negativas son las que venden, y las primeras planas son las que venden, y las cosas positivas parece ser que no venden. La doctora Rosas hacía alusión a los orígenes de Naciones Unidas, pero hoy Naciones Unidas hace mucho más de lo que hacía hace 80 años en muchas materias que desafortunadamente no llaman las 8 columnas de los periódicos, ¿no? O sea, salvar a la gente del hambre, salvar a la gente de enfermedades que hoy son curables, son prevenibles, sí, incluso muchas de ellas, y que eso lo hace Naciones Unidas, parece ser que a los medios no les interesa. Entonces, hacerla relevante requeriría también de un compromiso internacional. La doctora Rosas hablaba, por ejemplo, de, Estados Unidos no paga, pero efectivamente más de la mitad de los miembros no pagan a tiempo. Incluso en estos momentos México es deudor, no de toda su cuota, pero es deudor. Igual que China. China también es deudora. Y no hablemos de los más de 1.550 millones de dólares que debe Estados Unidos, ¿no? Que siempre va pagando poquito
poquito, para no arriesgarse a que se haga un intento de suspenderle sus derechos, ¿no?, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, a excepción tal vez del 11 de septiembre, que en un día pagó todo lo que debía de 10 años anteriores porque le interesaba una cierta agenda. Y creo que estos aspectos son los que tiene de fondo la organización. Pero entonces con la crisis financiera tenemos a una ONU inmovilizada, embajadora paralizada de alguna forma. ¿Y qué tanto esta crisis financiera de Naciones Unidas es como una especie de presión política para atacar al multilateralismo? Es desde luego una presión política porque es una falta de confianza, es una falta de interés en fortalecer el multilateralismo. Desde el punto de vista político, lo que yo quisiera acotar un poquito es que, y como lo vimos en la semana de alto nivel que acaba de concluir de Naciones Unidas, es que a pesar de que a lo mejor en la práctica no se ve un compromiso importante para fortalecer al organismo, sí en el ámbito político la mayoría de los estados manifestaron la importancia de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un mecanismo universal que, si bien ha tenido fallas, ha evitado una tercera guerra mundial, que es el primer objetivo, digamos, que se planteó al fin de la Segunda Guerra, ¿no?, para lo que nació, pero también ha desarrollado un andamiaje tremendo, y creo que a pesar de que se habla de la debilidad de las Naciones Unidas, también se indica que ahora Naciones Unidas es más necesaria que nunca, sí, claro, en una situación tan compleja como la que vivimos. Y en el tema presupuestal, sí, desde luego, es un tema muy complejo para la organización, que también lo obliga a hacer una revisión interna desde el punto de vista de todo cómo opera el Secretariado General, etcétera. Los mandatos que dan los Estados miembros a veces de manera muy poco responsable, porque les gusta dar muchos mandatos pero no saben cuánto cuesta. Entonces creo que va a ser un buen ejemplo de internamente hacer un buen ejercicio, que por cierto está encabezando México y Noruega en el proceso de la reforma de la ONU, en esta parte administrativa, digamos. Que creo que va a servir mucho para ver cómo fortalecer un verdadero seguimiento a las resoluciones, a los acuerdos que realizan, etcétera, ¿no? Entonces creo que es vamos a resaltar lo que ha dicho la embajadora. Me parece, María Cristina, que es muy importante. Es decir, el secretario general, Antonio Guterres, dice: la ONU ha evitado una tercera guerra mundial. Sí. Es decir, nos está quedando a deber, pero está cumpliendo con su cometido. Ahora, por otro lado, tenemos al segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, que dice: la ONU no fue creada para llevar a la comunidad internacional al paraíso, sino para salvarnos del infierno. Entonces, a ver, ¿cómo manejas esta información y qué notas tienes al respecto? Bueno, primero yo quisiera añadir que la ONU tiene muy mal servicio de relaciones públicas, porque no cacarea lo que hace bien. Todas las noticias que vemos en medios de información son sobre las cosas que hace mal, pero lo que hace bien, eso nadie lo ve. Entonces, dentro de esta reforma, dentro de todo lo que se está diciendo, sí sería importante mejorar las relaciones públicas y cacarear lo que se hace, mostrarle al mundo. La ONU hace esto, ¿sí? La ONU, por ejemplo, tiene todo un aparato institucional para asistir en casos de conflictos armados, en situaciones de desastre. Acabamos de entrevistar hace unos días al representante de OCHA en México, y te hace un despliegue de cosas que hace la ONU, incluso ahorita con la crisis financiera, que nadie podría hacer, ¿no? O sea, el aparato institucional de Naciones Unidas es formidable. Pero por otro lado, efectivamente, hay, digamos, fallas, las presentaba muy bien la embajadora, en donde se observa que, bueno, hay insuficiencias derivadas también de la falta de voluntad política, como se comentaba, y también de una buena planeación, ¿sí? Hay mucha redundancia en la ONU. Y esto lo ha señalado el secretario general Guterres, ¿no? Por ejemplo, una solución que se ha buscado es mudar algunos organismos de Nueva York a Nairobi. Esto se va a hacer hacia finales del próximo año. Se va a mudar a UNICEF, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Programa Mundial de Alimentos y a ONU Mujeres. Y van a probar a ver qué tal. Esto porque se dice que el nivel de vida en Nairobi es más bajo, es menos costoso que Nueva York. Nueva York es carísimo, es de las capitales más caras del mundo. Si bien yo coincido en que hay que reducir costos de operación, yo creo que hay que tener una visión integral sobre Naciones Unidas. Y esto de que se pide que Naciones Unidas revise bien cómo gasta y en qué gasta, hay mucha opacidad en Naciones Unidas. Y hay funcionarios en Naciones Unidas
y yo lo he podido constatar gracias a que varios exalumnos y algunas personas que he conocido a lo largo de esta vida trabajan en Naciones Unidas. Hay muchos funcionarios en su zona de confort que no quieren renunciar a un boleto de primera clase en avión. Entonces, eso te dice, oye, pero pues estamos en tiempos de austeridad, ¿no? Todos nos tenemos que apretar el cinturón y hay que apoyar a la institución. Se quejaba Donald Trump ahora en la cumbre de Pero líderes. dijo que era corrupta la ONU. Dijo que era corrupta, pero O sea, lo además dijo. dijo que su esposa estuvo a punto de caerse porque las escaleras eléctricas no funcionaban. Pues hay que cortar el servicio de escaleras eléctricas y de aire acondicionado y de calefacción en distintas épocas del año porque es carísimo. Entonces, por eso yo hablaba de que la crisis financiera es grave, pero hay tanto responsabilidad de los miembros de la ONU como de la propia ONU en el manejo de sus finanzas, en la redundancia que tienen sus organismos especializados, programas, etcétera, y por supuesto en la rendición de cuentas. Entonces, a ver, Alfonso, tenemos una organización de Naciones Unidas que de alguna manera es el organismo que las potencias centrales quieren, pero no el que la humanidad necesita. O sea, ¿cómo nos podemos liberar de este destino? Híjole, está complicadísimo porque, bueno, en el tema presupuestario yo añadiría que sobre todo el actual secretario general ha presumido mucho esto de que en la revisión de cómo se gasta en Naciones Unidas ha habido ya ahorros, ¿no? Yo pensaría que además de esto de mudar algunos programas, algunas entidades a sitios más económicos, más baratos, puede presentar a Naciones Unidas como una entidad que está haciendo lo que debe o lo que le compete. Sin embargo, creo que también habría que pensar en la parte logística, ¿no? Porque pues si vamos a mudarnos a sitios baratos, pues a lo mejor mandémoslo a Haití, pero el tema es estructural e infraestructuralmente hay las condiciones para que un país de bajo desarrollo reciba ciertos programas que son importantes, porque estos programas son importantísimos para muchas sociedades en el mundo. Entonces ahí hay un tema también delicado. Claro. Y yo creo que el asunto central, pienso yo, que es hacer más llamados a cómo Naciones Unidas opera en el sistema internacional, volverla relevante, darle esa relevancia que realmente tiene, hablar más de lo que hace bien y menos de lo que hace mal. Pero entonces volverla relevante habla de mayor inclusión, embajadora, pero de menor eficacia. Y ahí está. Yo creo que son los dos temas, ¿no? Okay. Es decir, a mí mi temor es que una reforma como la que se está haciendo ahorita en Naciones Unidas pueda ser provocada por la decisión de Donald Trump de quitar todos los recursos a Naciones Unidas. Entonces, una reforma que nada más esté enfocada a hacer recortes a la ONU, porque no hay dinero, no funciona. Tiene que ser una reforma que tiene que ver la parte financiera, también la parte sustantiva. Y es decir, la reforma que se nos debe desde hace muchos años, ¿verdad? Desde que yo fui la primera vez delegada de Naciones Unidas en el 94, se estableció el primer grupo de trabajo para la reforma del Consejo de Seguridad. Entonces ya llevamos más de 30 años los Estados miembros hablando de la reforma del Consejo, ¿no? Es una reforma importante. Reforma en métodos de trabajo de la Asamblea, también hay un grupo muy burocrático, bueno, de Estados miembros allí en Naciones Unidas que lo trabaja, pero lo que yo quiero señalar es que si vamos a hablar de la reforma, hablemos de una reforma integral, de una reforma que no debilite a la organización simplemente porque hay que cortarle el dinero, porque esa no puede funcionar y no le va a dar relevancia a las Naciones Unidas. Bueno, pues vamos a hablar de este tema tan importante de la reforma al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU después del corte. No se vayan. A 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas llega a un punto de inflexión histórico. Ha sobrevivido a guerras, crisis financieras, pandemias y transformaciones tecnológicas, pero enfrenta una profunda crisis de legitimidad y eficacia. En este contexto, el secretario general Antonio Guterres impulsó la iniciativa ONU 80, un esfuerzo integral para racionalizar las operaciones, revisar sus mandatos y reestructurar el sistema con el fin de hacerlo más ágil, transparente y eficiente. ONU 80 no solo busca recortar costos, sino reafirmar el valor del multilateralismo en un mundo fragmentado por las tensiones geopolíticas y la pérdida de confianza en las instituciones globales.
La estructura central de la ONU está bajo escrutinio internacional. El aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Rusia, China y Occidente ha llevado a la paralización del Consejo de Seguridad, el órgano vinculante y más importante para mantener la paz y la seguridad internacionales, liderado por las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. La necesaria reforma. El Consejo de Seguridad pasa por discutir la ampliación de su membresía, la representación regional, reducir el uso del veto y mejorar los métodos de trabajo, así como la de mejorar la relación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Este último, el principal órgano deliberativo de la ONU, considerado el corazón político y moral de la organización, pese a que sus decisiones no son jurídicamente vinculantes como las del Consejo de Seguridad. Resulta vital adecuar la estructura de la ONU a las nuevas realidades del siglo XXI. Estamos de regreso comentando en esta mesa de análisis sobre la reforma impostergable de Naciones Unidas cuando cumple el 24 de octubre 80 años de existencia. María Cristina, hace rato comentabas de la necesidad de no nada más de reformar las Naciones Unidas, sino que se está pensando en sedes alternas de los programas. Y bueno, ¿cómo vería China esto? Porque China no tiene una gran presencia en Naciones Unidas y bueno, pues los espacios que uno deja de ocupar en política internacional, otros países lo ocupan. Es decir, Estados Unidos se va para atrás y ¿qué pasa entonces con China? En este libro sobre 80 años de la ONU, que tuve el gusto de coordinar y coautorar, yo escribo uno de los capítulos, escribo 3, pero uno versa sobre China. Y China sí tiene una presencia muy marcada en Naciones Unidas, vía las operaciones de mantenimiento de la paz. Dentro del Consejo de Seguridad es el que más efectivos militares del Ejército de Liberación Popular aporta como cascos azules. Es el segundo financiador tanto del presupuesto regular como del presupuesto para operaciones de mantenimiento de la paz. También ha logrado colocar a nacionales chinos en posiciones de dirigencia de organismos especializados, ¿no? Entonces ha estado trabajando mucho de esta forma, pero también... Pero no tiene alguna sede, por así decirlo. No tiene sede, pero está trabajando, por ejemplo, respecto a la agenda global de la ONU. Al principio mencionábamos los 3 grandes objetivos de la ONU, que son paz y seguridad internacionales. Eso lo cubre China con las OMPs, que es la promoción del desarrollo, eso lo cubre también, tiene varios programas de impulsar el desarrollo de países menos desarrollados, agenda que ha sido hecha a un lado por completo por los países altamente desarrollados, y el tema de derechos humanos, ese sí lo guarda bajo la alfombra, porque no es un tema sobre el que pueda presumir o decir cosas positivas. Entonces, China está avanzando en las 2 de 3 agendas fundamentales de la ONU. La posibilidad de mudar la sede principal de la ONU ya se ha estado ventilando. Ahorita se está empezando por organismos especializados y programas y demás, pero hay países que ya están alzando la mano. Incluso los árabes dijeron, yo quiero. China no alzó la mano, pero el hecho de que Asia esté tan subrepresentada en el sistema de Naciones Unidas, me refiero a sedes, porque el único país que tiene una sede importante de la ONU es Tokio, Japón, con la Universidad de las Naciones Unidas. Fuera de eso no tenemos gran cosa en Asia. Eso sí le da una ventana de oportunidad a China. Pero de nuevo coincido con la embajadora. Si vamos a empezar a hablar de cambiar de sedes, también lo dijo el doctor Monjaraz, primero hay que ver el tema integral, porque lo barato sale caro. Si mi objetivo es bajar los gastos, pues ¿cuánto te cuesta un boleto de avión a Nueva York en contraste con Nairobi, ¿no? O con Beijing. O sea, hay que ver muchas cosas. Claro, por supuesto. Ahora, hablemos un poco, Alfonso, de la necesaria reforma al Consejo de Seguridad, ahí donde tienen estas 5 potencias principales poder de veto. ¿Cómo se está, qué está pensando la comunidad internacional para limitar el uso del veto? Pienso que la comunidad tiene una tarea bastante complicada porque el asunto del veto ha ido pesando de manera gradual, muy particularmente después del fin de la Guerra Fría. Pero ya desde hace muchos años se hablaba de la necesidad de ponerle un freno al uso de esta herramienta que en muchas ocasiones precisamente limita la capacidad de Naciones Unidas para actuar y resolver los problemas en el mundo. Difícilmente, creo yo,
podrá haber éxito de la organización si no se elimina esta atribución para los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también hay que recordar que la propia Carta señala que para hacer una modificación de esta naturaleza se requiere del voto de estos 5 miembros permanentes, es decir, ellos mismos tienen que aceptar que quieren renunciar a este derecho de veto. Entonces, el resto de la comunidad internacional puede hacer realmente muy poco para convencer a estos 5, ¿no? Con uno que diga no, aunque los otros 4 digan, bueno, está bien, voy a ser comprensivo con la agenda internacional, vamos a renunciar o quiero renunciar a esta atribución, pero con uno de los 5 que diga yo estoy en desacuerdo, pues simple y sencillamente la reforma no pasa, así de simple. Y el resto de la comunidad internacional en cierta medida está un poco atada de manos. Atada de manos. Embajadora, ¿cuál es la posición política de México frente a la reforma del Consejo de Seguridad? Porque se ha hablado mucho de la importancia de que refleje el Consejo de Seguridad la nueva distribución del poder mundial, llámese que ingrese Brasil, la India, Japón, Alemania. Pero a ver, México es quinceava economía del mundo. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, inclusive desde el origen de las Naciones Unidas, México se opuso al tema del ejercicio del derecho de veto por 5 grandes potencias. Era contradictorio al principio de universalidad de la organización. Entonces eso ha sido prácticamente una posición tradicional de México. Desde luego estamos en las negociaciones y en el tema de la ampliación del Consejo de Seguridad, que creo que sí hay un acuerdo universal de que el Consejo tiene que ser ampliado. Desde luego, por ejemplo, toda la década de los 60, cuando viene la independencia de todos los países africanos, cuando se fundó la ONU, pues esos países no existían. Entonces ellos necesitan y requieren ser más representados en el Consejo. ¿Cuál es la falta de acuerdo? En que hay países que quieren la membresía permanente del Consejo de Seguridad, el grupo de los 4, ¿no? Brasil, Alemania, India y Japón. Y por otro lado, México señala que se opone con otro grupo de países, desde luego, a la membresía permanente, porque es empezar a justificar que puede haber diversas categorías de países, ¿no? Se habla también de si se extiende o no se extiende el derecho de veto. Eso es un hecho que no se puede extender porque es otra vez repetir, ¿no?, el error creado desde los inicios. Pero hay propuestas muy interesantes y creo que ha variado, en la negociación ha ido variando. México ha sido un actor importante para tratar de mover una propuesta que sea como intermedia, es decir, miembros no permanentes que se tiene que ampliar. El Consejo de Seguridad solo tiene 15 miembros, entonces los 10 miembros no permanentes que hay una ampliación, pero que no sea solo de 2 años. México ha estado 5 veces en el Consejo de Seguridad, solo por 2 años. Y cuando uno está en el Consejo, el primer año empieza uno a entender cómo funciona, el segundo año más o menos tiene una actividad y ya luego se va. Tienes que ir. Y como los permanentes son los dueños de la casa, ellos son los que distribuyen, los que negocian, etcétera. Entonces la ampliación de los mandatos de los miembros no permanentes, que es una posición muy interesante, además con renovación para que pudieran tener más tiempo, pero además mediante elección, que no fueran nada más que se sientan y ya son permanentes y ya no tienen que hacer nada, tienen que justificar por qué tienen que tener una reelección. Es una posición muy constructiva que está promoviendo México desde hace algún tiempo con diversas propuestas. Otra propuesta importante de México es, por ejemplo, la restricción del derecho del veto en casos de genocidio, por ejemplo. Es la iniciativa franco-mexicana y es una iniciativa que ya cuenta con más de 140 apoyos de países y que sigue caminando. Y recientemente otro tema que también ha impulsado México es el rol de la Asamblea General cuando se paraliza el Consejo. Ha habido iniciativas que no han sido a lo mejor muy publicadas recientemente, resoluciones de la Asamblea General, por ejemplo una reciente en la cual se le pide cuando hay un veto, con el ejercicio del veto en el Consejo, se tiene que llevar el tema a la Asamblea General para que el país que vetó explique la razón por la cual vetó la resolución. Es decir, tratar de empezar a acotar el derecho de veto es un poco realista pretender que los mismos 5 miembros permanentes van a renunciar voluntariamente a un derecho que se dieron desde el 45. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. María Cristina, bueno, y eso es sobre la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU, pero ¿qué reformas miras factibles y probables a la Asamblea General, que es el principal órgano deliberativo mundial? Nada más una cosita que me gustaría mencionar sobre las ironías de la historia. India y Brasil fueron consultados en la Guerra Fría por las potencias europeas que son miembros permanentes y tienen derecho de veto,
para explorar la posibilidad de que ingresaran como miembros permanentes en el Consejo de Seguridad. Y el caso de India dijo no, porque consideraba, en ese tiempo había muy buena relación entre Nehru y Mao, en los primeros años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y triunfó la Revolución China, eran aliados. Después vino el divorcio, los problemas fronterizos, los programas nucleares, todo esto. Pero Nehru dijo no, considero que eso sería una traición a China. Y el caso de Brasil estuvo así también. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el caso de Brasil? El argumento de Brasil era su población, su importancia como país latinoamericano, etcétera, y Brasil tampoco avanzó la propuesta. Brasil dijo, bueno, lo voy a ponderar, y ya en el Consejo de Seguridad cambió la dinámica, cambiaron los temas, las prioridades, y ya se quedó. Pero ellos dos tienen, de hecho, la reivindicación histórica de que se les invitó, pero por diversas razones no se pudo dar y ahora vuelven a esto. Sobre la Asamblea General, en los años 50, la Asamblea General fue activada, por así decirlo, en medio del estancamiento del Consejo de Seguridad por los vetos. Entonces, por ejemplo, se proponía, no sé, una resolución en Consejo de Seguridad por parte de Estados Unidos, vetaba la URSS. La URSS hacía lo propio, vetaba a Estados Unidos. Entonces se paralizaba la ONU. Se paralizaba el Consejo de Seguridad. Mucha gente cree que la parálisis del Consejo de Seguridad es algo reciente. No, viene desde que nació Naciones Unidas prácticamente. Entonces la fórmula que se encontró fue la resolución Unión Pro Paz, una resolución que existe, que fue aprobada en Asamblea General para que en casos donde queda obstaculizado el Consejo de Seguridad para actuar ante quebrantamientos graves a la paz y la seguridad internacionales, sea la Asamblea General la que actúe. Y esta Unión Pro Paz fue muy útil en la Guerra Fría. Se pudieron aprobar, por ejemplo, misiones de paz, ¿no?, que no podían pasar por el Consejo de Seguridad. La Asamblea dijo, va, Canal de Suez, va, República Democrática del Congo, va. Y fue muy activa en Guerra Fría. Terminó la Guerra Fría, volvió a adquirir los reflectores del Consejo de Seguridad, se activó porque desapareció la URSS y Rusia votaba a favor de todo junto con Estados Unidos, pero de un tiempo para acá se acabó ese consenso. Obviamente Putin pintó su raya, es más asertivo, menos cooperativo con Occidente, y esto ha paralizado el Consejo de Seguridad. Pero en 2022, cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania, se invocó a la Unión Pro Paz y la comunidad internacional casi toda votó para condenar a Rusia. Y estamos en lo mismo respecto a Gaza y lo que está haciendo Israel. También Ucrania. Entonces, una fórmula muy buena es traer de vuelta a la Unión Pro Paz. Por eso digo lo de las relaciones públicas. Sí. Si lo publicitamos y empezamos a decirle a las nuevas generaciones, muchas generaciones ignoran esto, por ejemplo, ¿no? Decirlo, explicar en qué consiste, en qué caso se ha usado y cómo ha dinamizado a Naciones Unidas, creo que eso puede ser sumamente positivo. Claro. ¿Qué opinas? Bueno, efectivamente lo que señalaba la doctora Rosas creo que es una oportunidad para la Asamblea General de Naciones Unidas. La Unión Pro Paz del 50 se activa por primera ocasión en el Canal de Suez con la crisis del Suez en el 56 a iniciativas de Lister Pearson, justamente, y ahí nacen un poco las operaciones de mantenimiento de la paz, que es un mecanismo que a mi parecer durante Guerra Fría trató como de mantenerse a la sombra, ¿no? Por lo que esto podría significar en términos de capacidad de la Asamblea de accionar al margen incluso del propio Consejo de Seguridad. Y creo que allí me parece que la comunidad internacional tiene una responsabilidad de sumarse y de hacerse presente cuando estos quebrantamientos son muy evidentes, ¿no? Porque, bueno, en este caso, retomando un poco lo que decía hace rato la embajadora, México siempre ha sido como proactivo y reactivo a temas delicados de quebrantamientos de la paz en el sistema internacional. En los antecedentes de Naciones Unidas, cuando vino el Anschluss, por ejemplo, México fue el único país que protestó en contra de la anexión de Alemania respecto a Austria. Cuando la agresión de los italianos contra Etiopía, también México protestó, y la comunidad internacional se quedó como pensando ¿qué está haciendo México?, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad internacional se tiene que sumar, tiene que hacer parte de esa voz colectiva que mueva la organización. No puede mantenerse al margen solamente porque hay una condición geopolítica de por medio. Ahora, y en ese sentido, embajadora, pues Antonio Guterres se despide como secretario general de Naciones Unidas. Viene una elección en 2026. Y bueno, antes de hablar del tema de equidad de género, ¿no?, y el tema de que necesitamos que una mujer presida como secretaria general de la ONU,
La pregunta es, ¿qué está haciendo Antonio Guterres para enfrentar toda esta catarsis dentro de la ONU? Al parecer tiene una iniciativa de ONU 80. ¿Cuáles son los ejes? ¿Dónde están las prioridades que está marcando el secretario general ante una situación tan delicada y tan compleja? Sí, es la iniciativa de la reforma de Naciones Unidas, la iniciativa de ONU 80, llegando el 80 aniversario. Yo creo que de manera muy inteligente, Sí. algo importante que hizo el secretario general en la sesión pasada de la Asamblea General fue hacer la Cumbre del Futuro, porque en la Cumbre del Futuro empezó a plantear el proyecto que quiere de Naciones Unidas de aquí al 2050. ¿Y qué quiere decir eso? Que fue muy inteligente a mi juicio porque aprovechó que todavía no había cambio en el gobierno de Estados Unidos. Entonces pudo negociar de alguna manera, ¿no? Y dar la orientación de qué es lo que queremos. Entonces salió la Declaración del Futuro de manera sorprendente. Hablamos mucho de que Naciones Unidas no funciona, que nadie cree en el multilateralismo, pero después de 2 años de negociaciones entre los 193 Estados miembros, sacar el año pasado, y después de la crisis del COVID, sacar el año pasado una declaración sobre lo que es el futuro del mundo, donde se ratifican todos los compromisos que hemos tenido en cambio climático, en derechos humanos, en desarrollo, en la Agenda 2030, creo que es un avance muy importante. Y también el tema de lo que sacó de la declaración sobre el tema de inteligencia artificial, que es un tema muy importante dentro de la Agenda de Naciones Unidas. Y entonces, lo que yo creo, bueno, y la otra declaración es de la juventud, porque también otra cosa que ha insistido mucho el secretario general y que es muy importante es la incorporación de los actores de la sociedad civil, pero también la incorporación de las nuevas generaciones para que crean en el multilateralismo y en la ONU. Y entonces esta declaración moviliza mucho a la juventud de todo el mundo. Claro. Y ya después de haber hecho esto el año pasado, yo creo que llega con mucho más sustento para hacer esta propuesta de ONU 80, que es toda la reforma financiera, la reforma de sedes, la reforma presupuestal, pero también la reforma sustantiva de la ONU. Finalmente él propone a base no solo de tener la consulta de los Estados miembros, sino también se nutre, por ejemplo, a veces de expertos, ¿no?, en los temas, para que le vayan generando una propuesta sólida, pero la pone a los 193 Estados miembros. Ya depende de los Estados miembros el resultado. O sea, el secretario general no es el jefe de las Naciones Unidas, no es el dueño del mundo, y él no es el responsable de lo que suceda o no suceda con la ONU. Al final de cuentas somos los Estados miembros los responsables. Y entonces, Alfonso, ahí está todo el tema del trilema de Naciones Unidas, es decir, ¿qué hace el secretario general Antonio Guterres para dar una respuesta a todo el tema de la legitimidad de la ONU relacionado con la eficacia y relacionado con la crisis financiera? Es decir, ¿por dónde se va ahí el secretario? ¿No? O sea, tenemos ahí esta triple tensión que hemos platicado a lo largo de esta conversación. ¿Dónde está realmente su gran apuesta de Antonio Guterres? ¿O ya lo vemos más de salida? ¿Cómo ves esto? No, de entrada, los últimos 4 secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas han tenido en distintos momentos el acierto de presentar iniciativas para reformar la institución. Bueno, Boutros Ghali un poco presionado también por Estados Unidos, el tema de los dineros en la década de los 90, pero prácticamente todos los secretarios generales han tenido un programa de reforma. Algunos insisten en ciertos temas, otros en otros. Creo yo que el sello que tiene en estos momentos la propuesta de Antonio Guterres mira justamente a los dilemas que están algunos de ellos gestionándose o gestándose en este momento, y algunos otros que creo no tienen tantos reflectores. Me quedo pensando, por ejemplo, en el tema del medio ambiente. Este año tuvimos 2 conferencias importantes con el tema del medio ambiente, y el medio ambiente parece ser que nadie lo voltea a ver. Yo siempre, por ejemplo, con los alumnos les digo, podemos aprender a vivir sin teléfonos celulares, porque hubo una época en la que no teníamos teléfonos celulares, no teníamos televisiones, no teníamos pantallas, no teníamos computadoras, no teníamos electricidad. Pero ¿cuánto tiempo va a durar la humanidad si no tiene tierras de cultivo, si no tiene agua potable, ¿no? Entonces yo creo que estos son los temas en los que hay que poner énfasis, y es parte de la agenda hacia donde está mirando también el secretario general, y considero que este es un acierto, ¿no? Como decía la embajadora, nos queda al resto de la comunidad internacional sumarnos o salirnos de este esfuerzo que se está haciendo, que es muy significativo, porque efectivamente sobre todo los jóvenes, creo yo, confunden la figura del secretario general de Naciones Unidas, piensan que es como el presidente del mundo, ¿no? Entonces
Naciones Unidas no hace nada. No, sí. Naciones Unidas hace mucho, pero no es una entidad que pueda ordenarle a los estados, no es una entidad que tenga total autonomía, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ahí hay una confusión pública, sí, sobre todo en ese sentido. A ver, María Cristina, para no ser tan injustos, hemos hablado mucho de las crisis de Naciones Unidas, pero ¿en dónde están los grandes diferenciadores de vida que marca la ONU para la humanidad? Es decir, estamos cumpliendo 80 años, estamos conmemorando 8 décadas de existencia y se han marcado ciertas diferencias. Platícanos de eso. Bueno, primero, como referíamos hace un rato, todo el aparato institucional de Naciones Unidas para asistir refugiados, asistir en situaciones de desastre, asistir en crisis humanitarias, es un aparato formidable. Por ejemplo, Copenhague y Panamá son hubs de Naciones Unidas para el aprovisionamiento de asistencia humanitaria y se movilizan en cuestión de horas, ¿no? Eso es formidable. Por supuesto está el tema de las telecomunicaciones, tenemos a la UIT, que junto con la UNESCO están trabajando en los temas de inteligencia artificial, pero que además norman todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Sin esos organismos, ni cómo, no hay manera. Y podríamos hablar del apoyo a la infancia, podríamos hablar de ONU Mujeres, podríamos hablar de alimentos, el trabajo de FAO, del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización Mundial de la Salud, cómo se ha prolongado la esperanza de vida del mundo, aunque vivimos un retroceso con COVID, bajó la esperanza de vida, pero la realidad es que cuando vemos hace 80 años, cuando la ONU se fundó, ¿cuál era la esperanza de vida y cuál es ahora? Creció dramáticamente. Entonces hay muchos pluses de la ONU, pero que no se ven, no se dan a conocer, aun cuando nosotros seamos resultado de esos pluses. Entonces creo que sí se ha tratado en muchos planos de manera injusta a Naciones Unidas. Lo que más miramos son los conflictos armados, no quisiéramos que existieran, no quisiéramos soluciones prontas y expeditas al respecto, pero ahí confluyen muchos intereses geopolíticos que naturalmente la ONU debe enfrentar y la hacen ver como paralizada. Pero en realidad son sus miembros los que están obstaculizando mucho de su trabajo. Pues así es, se percibe que el cometido de Naciones Unidas no se está cumpliendo, pero finalmente sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para enfrentar los grandes desafíos globales. Hacemos un corte, volvemos. La ONU atraviesa una crisis financiera. Estados Unidos y China, que concentran casi la mitad del financiamiento, mantienen pagos parciales o retrasados. En abril de 2025, Washington adeudaba más de $3,000 millones y Beijing 1,184 millones. Además, solo una cuarta parte de los Estados miembros había pagado sus cuotas a tiempo. Esta situación ha dejado operaciones de paz y programas humanitarios al borde de la parálisis. Ante esta realidad, Antonio Guterres propuso recortes de $500 millones y una reducción del 19% de la plantilla. Mientras la Organización de las Naciones Unidas intenta mantener su relevancia como la única plataforma verdaderamente universal frente a los desafíos globales. El mundo enfrenta una policrisis. Crisis simultáneas y transnacionales en la que ningún país puede resolver por sí mismo los desafíos globales. En este juego de complejas interdependencias y de encadenamientos económicos, la Organización de las Naciones Unidas tiene que promover avances frente a retos emergentes como las pandemias, cambio climático, transición energética, ciberseguridad, inteligencia artificial, así como garantizar migraciones seguras, ordenadas y reguladas, basadas en el respeto a los derechos humanos. Asimismo, la máxima instancia internacional debe velar por el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. A menos de 5 años de la meta fijada para el 2030, solo el 15% de las metas se encuentran en camino de cumplirse, según el informe de progreso de la ONU del 2024. Por ello es fundamental que la Organización de las Naciones Unidas refuerce su liderazgo moral y diplomático para reactivar los compromisos internacionales y generar bienes públicos globales.
Bueno, pues continuamos analizando los 80 años de vida de Naciones Unidas con su serie de éxitos, de fracasos y también de asignaturas pendientes. Embajadora, ¿cuáles son los grandes temas contenciosos de la agenda global que la ONU tiene que poner una atención internacional? De hecho, son temas que ya la ONU pone atención de la comunidad internacional. Desde luego, el sistema de derechos humanos es muy importante, el sistema universal de derechos humanos es un tema muy importante en el que se ha avanzado. Todo el tema de desarme, toda la agenda de desarme es muy relevante también en Naciones Unidas, y la agenda de desarrollo, el tema de la desigualdad, o sea, lo que nos marcó, por ejemplo, ahorita el COVID, ¿no? Una mayor desigualdad entre estados y una mayor desigualdad al interior de los estados. Y esto me lleva al gran reto que vamos a tener con la Agenda 2030, porque ya es un hecho con la evaluación que se ha realizado que no se van a cumplir los objetivos en la Agenda 2030 por muchas razones, ¿no? ¿Cuál es el avance en términos generales? 12%, 15%. Hay que verlo por país. Hay que verlo por país, o sea, es complicado, muy ¿verdad? diferenciado. Muy Digo, el gran logro de la Agenda 2030 es que ha servido como una brújula también para los estados, para ajustar sus programas nacionales al cumplimiento de esas metas, lo cual es muy importante, ¿no? Pero falta lo internacional, ¿no? Claro. El tema de las disparidades entre países del norte y países del sur. Entonces eso también es muy importante de abordar, se abordó recientemente en la conferencia de financiamiento de Sevilla, pero falta mucho por atender, ¿no? Son temas muy complicados, temas de igualdad de género, por ejemplo, donde haya los avances para la igualdad de las mujeres, sí hay, desde luego, pero son lentos. Esos hay que redoblar esfuerzos para hacerlo en un mundo totalmente contrario a estos avances, más conservador, digamos, ¿no? Entonces, el tema del cambio climático, donde estamos a las puertas de la COP número 30, con un país, de los más importantes del mundo, como Estados Unidos, negando la existencia del cambio climático, es un reto enorme. Y mencionaba yo el de la inteligencia artificial. Es todo un tema que hay que abordar y que lo están abordando en Naciones Unidas de manera muy... Pero la inteligencia artificial viene a solidificar la autoridad y la relevancia de las Naciones Unidas, ¿o la viene a restar, Alfonso? Digo, ese es un tema importantísimo, ¿no? ¿Cómo ves? Podría, yo creo que incluso renovarla. Pienso ahora que a partir de los recursos tecnológicos que tenemos con inteligencia artificial, lo que decía hace rato la doctora Rosa sobre relaciones públicas, creo que podría ser un perfecto instrumento para proyectar a la entidad en el sistema internacional, volverla más presente, sumar a los jóvenes. Yo creo que mucho de la apatía, mucho de la desconfianza de la juventud con respecto a Naciones Unidas es porque no se conoce qué es lo que hace Naciones Unidas. Entonces creo que ahora la juventud se comunica, se entiende con el uso de la inteligencia artificial. Creo que puede ser un instrumento que Naciones Unidas debería explorar y explotar con mucha más seriedad y con mucho más entusiasmo. Digo, lo hace con los embajadores, voluntarios, con figuras públicas que se suman a la agenda de la institución, pero creo que ahora los entornos digitales abren una puerta a llegar a cualquier rincón del mundo, y creo que Naciones Unidas tiene esta oportunidad y me parece que la debería de aprovechar. Y María Cristina, la embajadora hizo una lista muy grande de pendientes interesantes y desafiantes de la agenda global, pero bueno, también habría que hablar del minilateralismo, que no hemos hablado, ¿no? Del sur global, cómo el sur global enfrenta este minilateralismo o también se suma a este minilateralismo porque Naciones Unidas no está siendo relevante para la toma de decisiones. Hay una cuestión que abordó el secretario general Guterres respecto a una mejor conexión con organismos regionales. Se habló puntualmente de la conexión entre Naciones Unidas, Consejo de Seguridad y Unión Africana para operaciones de mantenimiento de la paz. Incluso la propuesta fue más lejos, de que se hagan las operaciones de mantenimiento de la paz en África por la Unión Africana y las pague Naciones Unidas. Muy controvertido. Pero el tema que subyace a esto es la conexión con organismos regionales, que es algo que está previsto en la Carta de Naciones Unidas y no lo vemos tanto. No vemos conexiones entre OEA y ONU, por ejemplo, o entre, no sé, la SAARC, que está en Asia del Sur, con India, Pakistán y compañía. Tampoco vemos esa conexión con la ONU, ni la Unión Europea con la ONU. Entonces, como que los organismos regionales, el minilateralismo va por su lado y Naciones Unidas parecería ir por otro, cuando en realidad hay muchas posibilidades de convergencia y de conexión de las agendas. A mí me preocupa que al minilateralismo se le vea como la alternativa al multilateralismo, y muchos la ven de
entienden así. Entonces, eso no debe ser. Yo creo que tenemos que activar los postulados de la Carta de la ONU en términos de que la ONU se apoye en organismos regionales y a su vez los organismos regionales apoyen el trabajo de Naciones Unidas. Bueno, pues terminamos ya con una última pregunta para la embajadora. No podemos dejar de lado toda la agenda de género de Naciones Unidas. Antonio Guterres sale como secretario general en el 2026, viene un relevo en Naciones Unidas. ¿Es tiempo de mujeres, embajadora? Como queremos una mujer, la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas. Así es, o sea, si Naciones Unidas ha promovido desde hace más de 50 años, por la primera conferencia de la mujer fue en 1975 en México, el tema de la igualdad de género, uno de los temas fundamentales es la participación de las mujeres en puestos de liderazgo y de decisión. ¿Cómo se entiende que sea una agenda impulsada por la ONU y en 80 años no hayamos tenido una mujer secretaria general? Es un clamor que viene creciendo, ahorita ya también muy impactado por lo que ha pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque actualmente es mujer la presidenta de la Asamblea, pero es la quinta mujer en 80 años de presidir la Asamblea General. Entonces, es una deuda que realmente se tiene que pagar con la mitad de la población del mundo, con las mujeres, ¿no? Y entonces, realmente sí está caminando la idea de que ahora sí debe de ser una mujer. La elección del secretario general Guterres, inclusive se hablaba mucho de mujeres, pero sí, finalmente claro, lo decidieron que fuera él, ¿no? Aquí hay un tema interesante, primero que según la tradición, porque no está escrito en piedra, le correspondería a América Latina y el Caribe la Secretaría General de Naciones Unidas. Y entonces se han presentado muchas candidatas muy interesantes, muy potentes porque sí, tienen mucha experiencia multilateral y muy destacadas, que creo que harían un gran papel. ¿Cuál es el punto, digamos, complejo, ¿no?, de la elección del secretario general? Que es que la elección del secretario general es por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Entonces, los 5 miembros permanentes del Consejo tienen que estar sí, de acuerdo para la elección y desde luego el resto de los miembros, pero sobre todo los 5 claro, miembros permanentes, de acuerdo para la elección del secretario general o secretaria general, que esperemos que efectivamente se escuche el clamor. Yo estoy muy entusiasmada, ojalá, pero nunca puede uno decir que sí, ya es el momento, ¿no? Porque bueno, pues así es, urge romper con el techo de cristal en la cúspide de la diplomacia internacional y necesitamos una secretaria general mujer, Alfonso, sí, de Naciones Unidas. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer muchísimo, de verdad, la presencia de la embajadora Yanerit Morgan, de la doctora María Cristina Rosas Gracias. Y del doctor Alfonso Mojarás. Siga usted con nosotros, todavía no terminamos el programa, pero agradezco su participación. México ha mantenido una participación activa y multifacética en la Organización de las Naciones Unidas, consolidándose como un actor comprometido con el multilateralismo, el desarme, los derechos humanos y la justicia internacional. Desde la apertura de la primera oficina de la ONU en 1947, el sistema de Naciones Unidas en México se ha expandido hasta integrar 22 agencias residentes y 6 no residentes que colaboran en la implementación de la Agenda 2030. En el ámbito diplomático, México ha ocupado en 5 ocasiones un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, desde donde ha impulsado su reforma estructural, promoviendo una composición más representativa y la restricción del derecho del veto en caso de atrocidades masivas, reafirmando así su vocación por una ONU más democrática, eficaz y orientada a la protección de la dignidad humana. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y los esperamos todos los martes y todos los sábados por el canal del Congreso.